Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo soy así y yo digo las cosas como son. Te digo las verdades en tu cara. Horrible. Y te queda horrible. Te ves gorda, te ves vieja. ¿De qué te tienes que defender? Yo quiero comentar contigo un tema que es muy, muy sensible. Y es la depresión. Tú puedes tratar la depresión. Bienvenidos a otro episodio más de 40 y Dele, tu podcast de cuarentones. Hoy les traigo un tema de esos que a ustedes les gustan y que a mí también me encantan. Vamos a hablar con Anaté Yepes. Ella habla sobre el acompañamiento terapéutico mediante la integración consciente. Sé que es un título demasiado largo. Es un tema que yo no domino en lo absoluto, pero para eso trajimos a la profesional, a la que sabe. Así que, primero que nada, Anaté, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, Gabriel. Feliz de estar aquí, encantada realmente de conversar contigo. Qué bueno, qué bueno. Primero que nada, gracias por venir, por tomarte tu tiempo. Nos costó, pero ya estás aquí. Gracias. Anaté, cuéntanos un poquito cómo es eso del acompañamiento terapéutico, porque no entiendo nada. Cuéntamelo tú. Bueno, es fácil, fíjate, cuando tú tienes un dolor de barriga, Ajá. tú vas al médico, Ok, ¿verdad? claro. Si tú tienes un problema, te duele un brazo y te duele y haces miles de cosas y no consigues solucionarlo, vas al médico, vas Sí. al fisioterapeuta o vas... Bueno, cuando te encuentras situaciones en la vida que son desafiantes a nivel emocional y que sientes que te ves bloqueado a lo mejor en las capacidades, bien sea mentales o bien sea herramientas o conocimientos o inclusive de cómo te estás sintiéndote la situación que estás viviendo, que puede ser desde un divorcio, un cambio de trabajo, la inmigración, un duelo, pues vas a un acompañamiento terapéutico. Ok. Ahora pregunto. ¿La crisis de los 40 entra ahí? Por supuesto. Sí, en serio. Te estoy hablando muy en serio. Yo también. En serio. ¿Has tratado con gente que tenga crisis de los 40? ¿O cómo definirías tú la crisis de los 40 si crees en eso? Sí, reformulando esa pregunta, por lo general lo que se presenta es un síntoma, Ok. ¿ok? Cuando tú llegas a los 40, o hay gente que le da la crisis de los 50, dependiendo, tú empiezas a presentar síntomas que empiezan a entorpecerte el funcionamiento normal de tu vida. Ok. ¿Verdad? Te empiezas a tener a lo mejor ansiedad, te empiezas a sentir incómodo con tu vida, te empiezas a sentir desmotivado, empiezas a buscar intereses a lo mejor que no tenías antes, Sí. o intereses que te producían mucho placer ya no te producen placer, entonces empiezas a entrar en una especie de situación caótica, por llamarlo de alguna forma, que se representa con síntomas. Ansiedad, falta de sueño, bajo líbido, migrañas, falta de foco, falta de motivación, falta de concentración. Entonces, la gente por lo general, o las personas llegan es por el síntoma que presentan. Claro. Ahora, cuando la gente llega a esa edad y tiene esos síntomas que tú dices, la gente llega, pues nosotros no hemos llegado todavía. Cuando la gente llega a esa edad, ¿qué hacer? Te lo pregunto porque, o sea, esto es normal que pase. De repente, algunos en mayor medida, otros en menor medida. Pero es normal que pase. ¿Qué crees tú que debe hacer una persona que tenga los síntomas de la crisis de los 40? ¿Acudir a un especialista o sencillamente es parte del proceso y dejarlo pasar? ¿Qué recomiendas tú? Mira, yo creo que cada persona es distinta y parte importante es darnos cuenta de que somos únicos y nuestros procesos son únicos también. ¿Cómo abordamos esos procesos? Las herramientas que tenemos para abordar esas situaciones. A lo mejor hay personas que lo pueden dejar pasar porque no les afecta tanto y otras personas que dicen, yo no puedo con esto, algo me está pasando y la incomodidad sobrepasa. Aquí entramos en un tema bonito que a mí me encanta, que es el tema del dolor y la incomodidad.
El dolor y la incomodidad están hechos para movernos. Siempre etiquetamos al dolor como algo malo. Y el dolor al final es información. Algo está pasando y me tengo que mover. ¿A qué te refieres con eso? Quiero decir, dolor físico. Puede ser dolor físico, dolor emocional, hay dolor energético. Ok. Entonces, de alguna forma sentimos dolor, sentimos incomodidad, desagrado. Y eso nos mueve. ¿A qué? Depende. Depende del enfoque que le demos, ¿no? Exactamente. Y para eso estás tú, para guiarnos en ese enfoque. Porque de repente yo puedo sentir un dolor y lo puedo canalizar con la rabia, por ejemplo. Exacto. Y hay gente que, por ejemplo, siente un dolor y lo sublima, que es un término del psicoanálisis, y pinta. Y se dedica a pintar. Y sublima su dolor, por ejemplo. Ok. A mí no me gusta hablar de cosas buenas o malas. Es como las percibimos. Si te hace daño y te impide tu crecimiento y tu expresión desde la paz y la tranquilidad, entonces no es bueno para ti. Entonces, de la manera como tú lo abordes, sí, la rabia es una coraza, la rabia es protección. Cada vez que sentimos rabia, estamos protegiéndonos de una herida que tenemos, de una vulnerabilidad que no sabemos manejar y no sabemos afrontar. Entonces, la forma más fácil de afrontarla es pegar 4 gritos, tirar una puerta, insultar a alguien o buscar pleito. O, en dado caso, ese es el fight or flight, ¿verdad? O me escondo, huyo, evito y reprimo. Esa es la salida fácil. Ya vamos a hablar de eso, porque yo estuve stalkeando y vi en un video tuyo algo que me llamó muchísimo la atención. Pero antes de eso, yo quiero que tú me definas, porque me costó mucho conseguir información acerca de la integración consciente. Bueno, la integración consciente es eso, un concepto mío. Ok. Que viene de todo el trabajo que yo he venido haciendo de, más de 30 años de mi camino de crecimiento y evolución, de todo lo que yo he estudiado, desde profesora de yoga, coach en nutrición, la psicoterapia gestal, el coach integrativo, el coach en técnicas de respiración, los cursos con Edgar Tolle y Joe Dispenza. Okay. Y la base de la integración consciente es la psicoterapia gestalt, porque para mí fue la guinda del helado. Encontrarme con un estilo de psicoterapia que va directo a la experiencia, que trabaja mucho el cuerpo, las emociones en el cuerpo y la manera de abordar con ejercicios prácticos las emociones para traerlas al consciente y poderlas transformar, fue para mí de verdad un cambio importante en mi vida. Y por eso yo decido pues dedicarme a esto, y fue tan mágico en mi cambio, de verdad, y en la perspectiva de ver la vida desde la víctima, del sufrimiento, de lo que me pasa a mí, de nadar contra la corriente, a vivir una vida fluida, agradecida, en paz, en armonía, donde todo me llega, porque vivo así, vivo en gratitud, es mágico. ¿Pero hubo en tu vida algún punto de quiebre que te llevó a investigar sobre la terapia gestal? O no hablemos sobre esa terapia, hablemos sobre un cambio en tu vida. ¿Hubo algún punto de quiebre? Bueno, en mi vida pasada, que no necesariamente es en otra vida, yo siento que yo me he muerto y he renacido como 2 veces en esta misma. Sí, yo vivía mucho en el juicio, en la mente, y a mí, por ejemplo, yo siento que mi primer quiebre fue mi divorcio. Cuando yo me divorcié tenía 30 años, 4 hijos, y realmente no tenía ni idea de la vida. O sea, había pasado de casa de mi papá y mi mamá a casarme, a hacer las cosas como debe ser, como tiene que ser. Divorciada, 30 años, 4 hijos, pudieras decir que eras inmadura. Totalmente. A pesar de toda esa experiencia. Totalmente. O sea, yo iba viviendo la vida como iba viniendo, vamos viendo. Viene tu divorcio. Entras en crisis, porque un divorcio es una crisis. Uh-huh. Y tú dices, yo tengo que cambiar. Tengo que hacer algún cambio en mi vida. Sí. ¿Sí? Sí, y bueno, inclusive el divorcio fue parte de ese cambio, porque ya yo me venía sintiendo muy mal. Yo no me sentía conforme con mi vida. No sentía que lograba cosas, que tenía éxito. No me sentía feliz, a pesar de que tenía mis 4 hijos maravillosos, que han sido el motor de mi existencia. Yo no me sentía feliz. Yo me sentía vacía.
Yo me sentía que, ¿para qué? ¿Para qué se vive? Para levantarse por la mañana, llevar a los niños al colegio, o sea, atender una casa, montar la fachada de la sonrisita para la cena cuando vienen los amigos o para salir para la fiesta y después, cuando te acuestas a dormir, ¿qué? Sí. Entonces, O sea que cuando... perdón que te interrumpa, porque este punto, ya a mí me gusta meterme en la candela. Fíjate una cosa, tú me estás diciendo que tú no te sentías feliz contigo misma, a pesar de que demostrabas todo lo contrario. Y además, tú tenías que tener una fachada con tus hijos, porque tú a tus hijos no le puedes demostrar que no estás feliz con tu vida, porque entonces los niños van a sentir, y yo no te hago feliz. Ujú, exactamente. Eso es súper interesante. Y eso te genera un dolor doble. O sea, eso te carga el dolor, porque además tienes que montar todo un teatro para que los niños estén bien. Pero cuando tú te acuestas y esa cabeza empieza a dar vueltas y a dar vueltas, tú dices, ¿qué estoy haciendo? Exactamente. Entonces, mi divorcio fue parte de eso, de ya, no soy feliz. O sea, ¿qué hago? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos realmente? Estaba tomando antidepresivos en ese momento, psicotrópicos, calmantes, todo lo que tú te puedas imaginar lo estaba tomando y nada. Y yo me sentía igualito, ¿sabes? Un trapito. Entonces yo un día llegué a los 30 años, el día de mi cumpleaños, yo dije, esto no puede seguir porque me va a morir. O sea, o me muero por dentro o me muero físicamente, porque ya de verdad que el cuerpo tampoco me daba. O sea, sin dormir, con ansiedad, con todo eso, el cuerpo te pasa la factura. ¿Sentiste que cuando te divorciaste te quitaste un peso de encima? En mi caso, sí, Ok. sí. Ok. O sea, en ese momento fue toda una batalla y fue súper duro. Y esos 5 años que yo estuve sola con los 4 niñitos Las primeras de fueron cambio deben ser horribles. horribles, Sí. horribles. Yo digo que esa fue mi dark era. Sí, sí. Como que Sí. literal. Porque fue muy rudo tener que enfrentarme al mundo sola, buscar trabajo, ¿sabes? Volver a la universidad porque no me había graduado, mantener los 4 niños, montar la fachada y salir adelante fue cuesta arriba realmente. Pero todo es aprendizaje. Hoy en día te puedo decir que tengo mucho aprecio por mi exmarido, es el papá de mis hijos, no tengo ningún rencor, de verdad Todo eso lo pasó, agradezco. todo eso pasó gracias a las terapias que hiciste. Sí, Si no, no lo pudieras ni ver. sí. Claro. Ahora, vamos a hablar un poquito de esas terapias. Cuando tú me hablas de la integración consciente, alguien que está superando no, alguien que está en plena crisis de divorcio, por ejemplo, y acude a ti, Anate, yo necesito tu ayuda, ¿qué le ofreces tú? Bueno, fíjate que es bien interesante la pregunta que me acabas de hacer, porque en el concepto que yo tengo de terapia, yo no ayudo a nadie, Ajá. ¿ok? Yo acompaño, porque tú no puedes ayudar a nadie que no se quiera ayudar. Sí, Entonces, por supuesto, para sí. empezar, la persona tiene que tener el compromiso de decir, yo quiero hacer algo distinto. Ujú. Y eso es bien complicado. Mucha gente llega diciendo, yo quiero hacer algo distinto. Sobre todo con la edad, Ujú. porque muchas veces a partir de cierta edad la gente está de brazos caídos. Dice, ¿sabes qué? Ya, Me lo calo. sí. Porque es más fácil el dolor conocido de la zona de confort que lo desconocido, la amenaza de lo desconocido. Sí. Entonces tendemos siempre a volver a los patrones antiguos, porque es lo que conocemos. Entonces, tú no ayudas, tú acompañas. Ujú, así es. Ok, pero prestas una ayuda, definitivamente. Bueno, al final... Lo que pasa es que tú no lo llamas así. Exacto. Pero si yo te digo, Anate, tengo este problema, ¿cómo me puedes ayudar? Tú me vas a decir, yo no te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Pero en el fondo eres mi ayuda, Exacto. eres mi bastón, eres mi apoyo, eres mi... Llámalo como quieras. Yo lo llamo... Sí, está bien, yo Sí. te voy a dar, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. O Claro. sea, ese es mi punto. Yo te puedo dar las herramientas. Exacto. Yo en las sesiones que yo hago, como te digo, que parten de la base de la psicoterapia Gestalt, donde nos metemos para adentro. Ok. A mí me da risa porque aquí en Estados Unidos a todo lo que es psicología o terapia le dicen talk therapy. Ajá. La verdad es que en mis terapias hablamos poco, Ok. porque vamos hacia adentro. Trabajamos con técnicas de respiración,
obviamente se le da un espacio a la parte mental, al cuento, a la historia, ¿ok? Ok. Y desde esa historia vamos viendo cómo se descubre la emoción que está moviendo esa historia. Ok. Porque al final lo que nos mueven son las emociones. No nos mueve el pensamiento. Tú puedes tener 100.000 pensamientos, pero si no hay una emoción que impulse la acción, te puedes quedar Es que pensando. como siempre, en todo, la palabra clave es acción. Así Yo puedo es. tener las ganas, puedo tener la motivación, puedo tener las herramientas, puedo tener el conocimiento, puedo tener absolutamente nada, pero si no tomo acción, no va a pasar absolutamente nada. Exactamente. Y ahí hay un concepto bien interesante que desarrolla el profesor Andrew Huberman, que soy fan, de fricción límbica. Y te lo quiero dejar porque me parece que para la audiencia es interesante entender qué es lo que pasa. La fricción límbica es esa resistencia, es la energía que yo necesito poner para moverme, salir del pensamiento a la acción. Fricción límbica Ajá. es el momento en que dejo de pensar para actuar. Ajá, es Ok. la energía que tengo que poner Ok. para romper esa conexión entre Ajá. quedarme en el pensamiento y tomar la acción. Es ese impulso, esa fricción Ok. que hay allí, que esa resistencia. Yo siempre lo pongo, no sé por qué a mí me cuesta el Excel. Y yo siempre digo que cuando yo me pongo a hacer una tabla de Excel, entro en fricción límbica. Ay, no puedo. Ay, esto es horrible, no entiendo, me cambiaron esto. ¿Dónde es que está esto? ¿Dónde es que está? Pero no lo estoy entendiendo Y bien en el entonces. momento en que lo hago, ahí lo rompo. O sea, entonces la fricción límbica es el no hacer. Es la resistencia. Límbica, es el limbo. Exactamente. Ah, ya entendí. Claro, pero viene de tu cerebro límbico, Ok. ¿ok? Ok. Que es el del miedo, el Ujú. de la respuesta de alerta. Entonces, hay una conexión entre la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro consciente, el gerente, Ok. y la parte de tu cerebro límbico, que es la parte primitiva del miedo, de la respuesta de alerta, de pelea o huida. Entonces empieza esa fricción entre ambos, ¿ok? El que tiene miedo dice, no, esto es muy complicado, no lo puedo hacer, y empieza todo esto a funcionar a nivel inconsciente, y el consciente lo quiere hacer. Claro, tiene que ver también con la parte de, sí, de supervivencia y de todo eso. Sí. Claro, porque cada cosa nueva que tú haces, Genera miedo. claro, Sí. por supuesto, porque no sabes cuál va a ser el resultado, Claro. porque nunca lo has experimentado, hasta que lo experimentas. Entonces tú tienes herramientas para superar la fricción límbica. Claro, y tomar acción. Exacto. Eso es lo que hacemos. Pero lo hacemos no solo desde la ciencia, sino desde la emoción. Ese punto está buenísimo. Buenísimo, me gusta mucho. ¿Y sabes por qué? Porque ahora que tú lo estás diciendo, yo acabo de pasar por ese proceso hace 2 días. Ok. Hace 2 días estaba pasando por ese proceso, ¿verdad, Gaby? Y lo superé. Lo pude superar porque no queda de otra. Hay que superarlo, o se supera o se supera. Pero me parece que muchísima gente está estancada en su vida por ese proceso. Porque Ujú. le falta el... Ajá, la patadita. Exacto. Y eso es lo que hacemos en la terapia realmente. Es identificar cuál es la emoción que está allí estancada y ver de qué forma podemos utilizar, tomando conciencia de eso, para que puedas tomar acciones en pro de tu crecimiento y de tu desarrollo y de tu evolución. Ok. Ahora, ¿tienes algún caso en donde tu acompañamiento terapéutico haya sido 100% satisfactorio, pues? Que tú digas, mira, este caso de verdad que me fue misión cumplida. ¿Tienes algún caso que nos puedas contar? Mira, honestamente, ¿Alguna experiencia que hayas sí, tenido? es que de verdad la gente que trabaja conmigo tiene el compromiso y como me dijo precisamente un cliente ayer, me dijo, tú ves milagros todos los días. Y le dije, bueno, no todos los días, pero cuando se terminan los procesos veo milagros. Perdón que te interrumpa tanto. Perdón. Siempre me lo critican. Tú interrumpes mucho, tú interrumpes mucho, tú interrumpes mucho. Pero es que me llama la atención, como acabas de decir, la gente que trabaja conmigo. Yo de una vez me fui a que tú tienes un equipo de trabajo detrás de ti. No. Sí, tengo un equipo de Claro, trabajo. pero no te referías a eso, ¿o sí? ¿O te referías al no sé cómo llamarlo, paciente?
Sí, paciente o cliente. ¿Te referías a esa también. persona? Sí. Es que Ay, fíjate lo importante de lo que estás haciendo tú. La gente que trabaja conmigo, yo no ayudo, yo acompaño. ¿Ves los términos? Esos son los términos que hacen la diferencia. claro, Gabriel, porque es que lo que pasa muchas veces con la gente que se vuelve coach o que queda en relaciones con psicólogos que tienen relaciones de autoridad. Yo soy el psicólogo el que sé y tú eres mi paciente. Nosotros, desde la Gestalt, lo vemos como una relación terapéutica. Sí. Por eso es que es un acompañamiento, porque yo te acompaño, yo te voy guiando, te doy herramientas y tú me vas dando el feedback, esto me sirve, esto no, esto me funcionó. Yo he tenido pacientes que me han gritado en la sesión, yo no puedo, no sé qué, y hay pacientes que me han dicho, lo que me estás diciendo me da una rabia, te tengo rabia en este momento. Y yo le digo, perfecto, Dale, suéltalo, suéltalo. dale, ¿qué es lo que te está dando rabia? Dale, aquí estamos, vamos. Y esa es una relación terapéutica. Es un compromiso de ambos Sí. en entrar en un proceso que la mayor parte del tiempo no es agradable. Va a tener momentos muy agradables una vez que se cumplan los procesos o la gestalt, que es cuando se cierra el ciclo. Es que no puede ser cómodo. No puede ser cómodo porque están entrando en zonas que ya de por sí son incómodas para ti. ¿Sí? Bueno, porque nos han educado así, como decía Carl Jung, ¿no? El que ve hacia afuera sueña y el que ve hacia adentro vive. Tenemos que ver hacia adentro. Nos han enseñado que todo es para afuera. Lo que somos es para afuera, para los demás. Pero no nos han enseñado a ver para adentro. Y eso es lo que yo quiero enseñar, de alguna forma. Ok. ¿Cómo vas a ver para adentro? Uno, tienes que tener valentía y coraje. Por eso es que yo cuando hago las primeras sesiones les digo, mira, aquí tiene que haber un compromiso. Y a pesar de que tú no quieras venir a sesión, hay un proceso y tú vas a venir, así no quieras. Sí. Porque ahí es donde se levantan los mecanismos de defensa, ahí es donde se levantan esas resistencias. Y esas son, como te dije al principio, esa incomodidad, ese dolor, es la información que necesitamos para realmente ver un cambio. Sí. Sí. Está muy interesante. Pero yo quiero saber entonces tu punto de vista personal. Aquí no tiene nada que ver con lo profesional. Tu punto de vista personal. Sobre ese tipo de personas que dicen, el que me quiere, que me quiera como soy. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo soy así y yo digo las cosas como son. Te digo las verdades en tu cara. ¿Qué opinas tú de ese tipo de personas? ¿Por qué la pregunta? Porque tiene un poco que ver con lo que tú me estás diciendo de que nos han enseñado a ver hacia afuera, a demostrar en vez de interiorizar un poco o de hacer feliz a los demás en vez de hacernos felices a nosotros mismos. Entonces, ¿qué opinas tú personalmente de ese tipo de gente? Bueno, yo a esas personas solamente les pregunto, ¿te hace feliz ser así? Te van a decir que sí. ¿Aporta a tu vida el ser así? Claro, pero yo pienso que la gente tiene que tener un poquito de empatía al momento de decir las cosas. ¿No crees tú? Me explico mejor. Gaby, de verdad, qué camisa o franela o blusa tan horrorosa. Horrible. Y te queda horrible. Te ves gorda, te ves vieja. Yo estoy siendo como soy, yo le estoy diciendo la verdad. No, no es la verdad, no, pero. pero yo tengo que tener un poquito de filtro. Lo que pasa es que Eso ahí, no es aparentar, eso es tener un poquito de tacto. es que fíjate, una persona que se expresa de esa forma, primero está juzgando, porque tú no le estás diciendo, no me gusta tu camisa. Tú le estás diciendo, te queda fea la camisa, te ves gorda. Entonces, estás haciendo un juicio de valor. Ajá. Tú no le estás dando tu opinión, entonces no estás siendo auténtico. Y tampoco me la está pidiendo. Además, Sí. pero ahí es donde tú te das cuenta qué es lo que está pasando con la persona, y por eso es importante siempre preguntar. Si tú me dices a mí, no te gusta tu camisa, te queda, yo te pregunto, oye, ¿qué pasa contigo? Que yo no te he pedido la opinión Exacto. y tú me estás diciendo esas cosas que realmente no son agradables. Sí, sí. Entonces volteas la tortilla un poquito, porque también Tampoco eso... vale la pena discutir, No, ¿no? no. Ok. No. Ahora,
En tus terapias, en tus sesiones, ¿qué herramientas, si nos puedes nombrar un par de ellas, qué herramientas sueles utilizar para acompañar a la gente que trabaja contigo? Mira cómo estoy aprendiendo. Ajá, ¿viste? Ajá. Y antes de que pasemos a esa pregunta, te quiero dejar algo importante. Ok. Yo me di cuenta un día que es preferible ser feliz que tener la razón. Y la mayoría de las veces no se puede las dos. Interesante. Eso está súper bueno. Entonces, cuando hay una diferencia de opiniones, honestamente, si yo sé que la mía es la válida para mí, yo puedo ser que no tenga la razón. Pero si yo digo, bueno, la verdad es que lo mío, este argumento no me lo va a cambiar. Yo prefiero ser feliz. Sí. Gaby piensa así. Gaby creo que es así. Y dice, bueno, sí, o sea, prefiero ser feliz, de verdad. Sí. Lo que tú digas. Exacto. Ella me dice, a los locos hay que seguir de la corriente. Mira, herramientas. Ajá, cuéntame, nómbrame un par de ellas. Me encanta. Alguien que llegue a tu terapia, ¿cómo es ese día a día tuyo acompañando a la gente, esas herramientas que tú utilizas, no sé, meditación, no sé, Bueno, cuéntame tú. Como te digo, primero tiene que haber un proceso de, obviamente, conversación para ver dónde está la persona, ¿no? Okay. Si yo te digo a ti, ¿dónde estás tú ahorita? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Me lo estás preguntando? ¿No? Sí. ¿Cómo me siento? Ahorita ya es tranquilo. Al principio sí me sentía un poco nervioso, pero tú hiciste un ejercicio. Antes de empezar a grabar, ella me propuso un ejercicio de respiración, me tranquilizó, funcionó. Y ahorita ya me siento un poquito más tranquilo y ya un poquito más en confianza. El problema mío, como te dije al principio, es que yo no conozco el tema. Entonces las preguntas y los comentarios que yo te hago son las preguntas que te va a hacer la gente que está detrás de la cámara, que son las preguntas del común de la gente. ¿Sí? Uh-huh. No son preguntas muy elaboradas porque desconozco el tema, sencillamente la curiosidad que puede tener la gente normal acerca del tema que tú manejas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo me siento? Ya un poquito más tranquilo. Todavía estoy un poquito como acelerado, pero yo soy así. Ok, entonces partimos de esa premisa. Ok, estás tranquilo, un poquito acelerado, entrando en confianza. Sí. Y por lo general yo uso mucho técnicas de respiración para empezar a conectar con el cuerpo. Okay. La mayoría de la gente está muy en la mente, está todo el tiempo pensando y se cree que es sus pensamientos. Y nosotros somos mucho más que los pensamientos. Como dice Michael Singer, somos el observador de la experiencia, no somos la experiencia. Entonces, empezar a lidiar con eso cuando la gente no está allí es a través de la respiración, que lo digo y lo repito muchísimo en mis redes, y tengo un curso en la plataforma de aprendizaje que se llama Conexión Respiratoria. La respiración es la herramienta más poderosa que tenemos. Entonces, al conectar con tu respiración y tomar conciencia de tu respiración y ver cómo está tu respiración, Okay. tú puedes irte dando cuenta de cómo estás tú, cómo está tu ritmo cardíaco, cómo está tu energía en tu cuerpo, como tú me dices, estoy acelerado todavía. Bueno, ¿cómo se siente esa energía en tu cuerpo? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la percibes? Y empiezas a ver hacia ti. Pero ¿cómo puedo? Vamos a suponer que estás tratando conmigo. Yo en este momento estoy grabando un podcast contigo. Y sí, me siento nervioso, como siempre me pongo nervioso, pero sobre todo con este tipo de temas que yo no manejo. Uh-huh. Entonces, ¿qué me recomiendas tú ahorita para yo estar un poco más tranquilo, estar un poco más enfocado? A ver, ya me has dicho varias veces que es que el tema no lo manejo. Sí. ¿Qué pasa? Perdón que te interrumpa. No quiere decir que yo no me prepare para esto. Uh-huh. En lo absoluto. Siempre antes de que venga cualquier invitado, me doy mi leidita, estudio un poquito
veo qué es lo que hace, cómo lo hace, trato de obviamente asesorarme, tampoco, o sea, no. Ok, Pero, pero sí hay algo con los temas que no manejas. ujú, ¿Qué pasa? Cuando te lo digo, ¿cómo te hace sentir que hay temas que no manejas? ¿cómo me hace sentir? Ujú, Honestamente, ujú. siento que me estás diciendo que no me preparé, honestamente. Ok. Entonces, respira un momento allí. Ok, Ok, y fíjate que hay como una especie de juicio. Tú sientes que yo te estoy diciendo no te preparaste. estoy a la defensiva quizás. Ajá. Ajá. ¿Qué pasa si tú respiras y sientes lo que está pasando dentro de ti? ¿Cómo se siente en tu cuerpo el estar a la defensiva? Nunca me ha gustado. Y creo que es mi estado de ánimo Ok, normal. trata de identificarlo en tu cuerpo físico. Ve a ver, en el estómago. Ya yo vi ese video. Estómago, sí. Estómago, sí. Siempre, siempre ha sido así. Ok, entonces le das voz a tu estómago. Deja que tu estómago te diga, en este momento, ¿qué pasa que estás a la defensiva? Tú le preguntas a tu estómago. Le das carácter, personalidad a esa sensación. ¿Cómo es? ¿Es ardor? ¿Es vibración? No. ¿Es presión? ¿La ves oscura, clara? Si me preguntas cómo siento el estómago, y sí, efectivamente. Y no es ahorita, es siempre, siempre. Es una sensación de presión. No depresión, Ujú, de presión. presión. Ujú. Sí, Algo apurruñado ahí. sí. La parte superior. Ajá, ok. Entonces, respira y vete allí. Lleva toda tu atención allí, a la boca del estómago, Ok. y dale voz. Si esa presión tuviera voz, ¿qué te diría? Quédate tranquilo, quizás. Relájate. No es para tanto. Estás viendo cosas donde no las hay. Ok, a lo No mejor, seas intenso. a lo mejor esa es la mente hablando con la presión, pero la presión que está allí, que es incómoda, que te hace sentir a la defensiva, ¿qué te está diciendo? ¿De qué te tienes que defender? Es que creo que hay un tema de eso, de sentirse a la defensiva todo el tiempo. Y como tú dices, el estómago, ¿qué me puede decir? Siento que si el estómago hablara, sí tiene que ver algo con lo que tú estás diciendo de interioriza un poco más. No le dé, o sea, sé un poco más tú en vez de estar tratando de buscar agradar a los demás o de demostrar algo que bien sea que no eres o que no puedes ser o que en realidad no quieres ser. Quizá eso es lo que siento. Ok. A mí me estás analizando tú. No, estoy observando qué es lo que pasa Sí, pero y, si hay una cierta presión y te repito de verdad, de corazón, no es ahorita. Siempre, siempre. Pregúntale a Gaby. Hace rato, Gaby, me tomé unas pastillas para el dolor de cabeza. Es que ese podcast a ti te pone nervioso. ¿Sí o no, Gaby? bueno, pero ¿quieres seguir? Por Porque aquí, supuesto. aquí lo podemos descubrir, Claro, ¿sí? descubramos. Ok. Bueno, respira y observa tu expresión corporal. Relaja tus brazos. Ajá. Ok. Ok. Entonces, respira y vas a conectarte allí. Hay algo que te tiene a la defensiva. ¿De qué te estás defendiendo? Ve a ver.
sin apuro. Quizá del juicio de los demás. A ver, ¿de quién? De los demás. Mm-mm. Nadie en específico. Revisa. Respira. Inhala. Lleva el aire al estómago. A ver. ¿Quién te enjuiciaba? Sí se me viene alguien a la cabeza. Ok. Sí se me viene alguien a la cabeza que lo hizo una sola vez. Y de los pocos recuerdos que tengo, ese es el que más recurrente es. Sí se me viene alguien a la cabeza. Eso es lo que hay que trabajar. Y lo que se hace es que se va allí con unas técnicas de profundización y se repaterna al niño. Explícame eso. Repaternizar el niño, ¿qué es eso? Repaternar o rematernar. Lo que pasa es que cuando somos pequeños, nosotros percibimos y no entendemos de conceptos. ¿Ok? Entonces, lo que sentimos, que nos agrada o nos desagrada, lo vamos grabando. A medida que vamos creciendo, le vamos poniendo conceptos. ¿Ok? Eso se llama, en Gestalt, vamos construyendo huellas, quedan huellas, donde hay emociones fuertes, buenas o malas, se van formulando huellas. Y nuestra psique va construyendo sistemas de huellas. Entonces, lo que hacemos es que identificamos cuál es la emoción. Vamos allí y vemos qué le pasó al niño, por ejemplo. Cuando el niño fue juzgado, puede ser una vez, y no tiene que ser un trauma. La gente muchas veces dice, no, es que yo no tengo traumas. Ya va, llegaste del colegio emocionado, tu mamá estaba de mal humor y te pegó 4 gritos. Eso es un trauma. O tuviste un papá que te decía todo el tiempo, si no sacas 20 o si no sacas 7 o si no sacas la máxima nota más, no me sirve. ¿Por qué no sacaste B? No sirve. ¿Por qué? Entonces, eso genera, un mini trauma constante crónico que genera problemas en cómo tú te vas a desenvolver en el momento presente, en tu entorno. Esa huella queda ahí y cada vez que tu entorno se asemeja a algo que esa emoción siente parecida, es a nivel de emoción, de sensación, va a actuar desde esa huella. Entonces somos adultos actuando como niños. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar al niño, identificamos cuál fue la situación y con técnicas de visualización y concientización desde la emoción reformulamos la huella. Solo por curiosidad, ¿esto pudiera tener alguna raíz o algún antecedente que tenga que ver con el budismo? ¿Por qué la pregunta así como el budismo? Porque siento que interioriza, que tiene mucho que ver con el yo interno y eso tiene que ver con el budismo. Entonces me parece que pudiera como tener algo que ver. Lo que pasa es que, otras religiones como la budista o las religiones hinduistas hablan mucho del yo interior. Sí. Quizá pudiera tener algo que ver, ¿no? Habría que leer un poquito sobre eso. Por ejemplo, de los psicoanalistas que son de los que se reformula toda la Gestalt, que el fundador de la Gestalt es Fritz Perls, hay uno en particular que se llama... Perdón, ¿sabes de dónde es? Tiene un nombre como alemán o algo así. Oye, pero no recuerdo si ¿No sabes? Húngaro o alemán. Sí, debe ser por allá, ¿no? Ahorita, no importa, es irrelevante la pregunta, pero solamente por Lowen fue el que desarrolló, por ejemplo, la bioenergética. Y es uno de los que, Reich es el papá de todo lo que es cuerpo, ¿no? De cómo se trabajan las emociones en el cuerpo. Pero Lowen, por ejemplo, trabaja estos 7 anillos que se trabajan del cuerpo, donde se separa el cuerpo en anillos,
para que uno pueda ver, por ejemplo, los movimientos que hace el cuerpo cuando estás en terapia, que nos da información de cómo tú estás reaccionando a lo que está pasando. Y eso, por ejemplo, tiene relación con los 7 chakras. Sí. Entonces, hay muchos paralelismos. A mí me encanta. Eso podemos hacer un podcast completo de los paralelismos, porque Sí. si tú te vas a ver toda la parte espiritual o del trabajo emocional, tiene muchos componentes de las religiones hinduistas, de la Biblia, del Curso de Milagros, o sea, muchos dicen de forma distinta la misma cosa. Sí. Es muy curioso que cuando o antes de empezar a grabar el podcast, yo estaba hablando con Anate y le comentaba que desde que yo empecé a hacer este podcast, he abierto muchísimo la mente con respecto a muchísimos temas que yo consideraba inexistentes en mi vida. Como por ejemplo, el podcast que hicimos con Karina, el podcast que hicimos con Vanessa sobre constelaciones familiares. Yo era incrédulo total de esos temas. Jamás he pensado en mi vida ir a una terapia de nada, en lo absoluto. Pero, el ejercicio que acabo de hacer con Anate sí me alivió esa presión que tenía. Y yo creo que sé, por lo que me está diciendo ella, por su ayuda, creo que sé por dónde vienen los tiros. Y voy a trabajar en eso. Entonces, lo que quiero decirles ahora es que uno a veces no cree en cosas o no ve las cosas que tiene enfrente. Y es muy importante escuchar la opinión, el consejo, el conocimiento de los demás. Y si quieres creer bien, si no quieres creer, también, pero escucha, porque yo estoy seguro de que algo puedes aprender, algo puedes agarrar y algo te puede ser útil para resolver cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de problema o para aprender algo nuevo, que nunca está de más. Yo quiero comentar contigo un tema que es muy, muy sensible y es la depresión. Tú puedes tratar la depresión. Depende. Los psicoterapeutas no estamos... Acércate un poquitico. Ajá, depende. Ajá. Los psicoterapeutas no estamos capacitados para trabajar depresiones clínicas. Ok. Entonces, si a mí me llega alguien con una depresión clínica, lo responsable es Claro, que remitirlo sí, a un psiquiatra. sí. Ahora, depende del nivel y el compromiso. Yo tuve un caso de una persona que me llegó con una depresión muy fuerte. 0 motivación, 0 energía, 0 ganas de nada. Lo único que me dijo fue, yo necesito hacer algo distinto. Y empezamos a trabajar con cambios de hábitos. Era una persona muy mental, por lo tanto la parte emocional hay que irla trabajando más suavemente, porque si no se genera mucha resistencia. Empezamos trabajando cambios de hábitos, yo le dije, ok, si tú te comprometes conmigo a hacer las cosas que de verdad nos ponemos en terapia, yo te prometo que vas a salir adelante. Empezamos trabajando con duchas de agua fría. Las duchas de agua fría son el mejor antidepresivo que existe, natural, gratis. Gracias a Dios yo no sufro de depresión, porque agua fría ni de vaina. Bueno, eso es una maravilla. ¿En serio? Una maravilla. Yo he hecho varios workshops aquí para guiar a la gente a través de respiraciones y técnicas para que puedan hacer los cold plunge, o sea, las inmersiones en agua fría. Y él empezó a hacer sus duchas de agua fría todas las mañanas, arrastrándose todas las mañanas con su ducha de agua fría. Empezamos a hacer cambios. Él ya venía haciendo cambios en alimentación, que lo ayudaron muchísimo. Y a medida que fuimos viendo qué era lo que estaba pasando, como hicimos ahora un poquito, Ajá. nos fuimos metiendo en la parte emocional y esta persona se empezó a dar cuenta cómo su pasado lo tenía atado y lo jalaba y no lo estaba dejando, porque al final, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros tenemos que relacionarnos con el entorno y tenemos que relacionarnos sana y nutritivamente con nuestro entorno. Nos pasa que la mente nos gobierna y nos empieza a
poner miles de historias donde no soy suficiente, donde lo que he hecho, lo que no he hecho cuando uno llega a los 40, lo que no he hecho no ha servido. Yo a los 40 tenía estas expectativas y mira dónde llegué. ¿Pero por qué crees tú que pasa eso? Porque es parte del crecimiento y el aprendizaje. ¿No crees que tiene que ver mucho con el entorno? Bueno, pero es que somos parte del entorno y el entorno es parte de nosotros. Claro, pero quiero decir, el medio que te rodea. Es decir, estás rodeada de amigos exitosos, millonarios, flacos y con pelo. Bueno, Y yo soy todo lo contrario. siempre dicen, rodéate de las personas que te quieres parecer. Sí. Al mismo tiempo, las decisiones que tú has tomado en la vida te han llevado a estar donde estás. Y parte de esto importante es responsabilizarnos de que la vida que vivimos es nuestra. Es las decisiones que tomamos, buenas, malas, mejores, peores, pero somos responsables de nuestra vida, somos responsables de nuestro entorno. Es mucho más fácil echarle la culpa a la situación del país, a la inmigración, a el país donde viví, a mi pareja, al perro, Claro. al amigo o al jefe. Sí. O sea, es muchísimo más fácil. Sí. Pero ¿qué pasa si tú dices, no, es que espérate, es que yo la pareja que tengo la escogí, el jefe que tengo lo escogí, el país que tengo lo escogí y el país al que me vine también lo escogí? ¿Qué está pasando? Que yo estoy manifestando lo que estoy viviendo. Y cuando yo empiezo a responsabilizarme de absolutamente todo lo que pasa, la vida empieza a cambiar. Ajá. Respóndeme esta que te voy a tirar, que esta sí está, mira. Ajá. ¿Esta terapia es para adultos o sirve para niños? Yo trabajo con adultos. Ok. Y yo te voy a preguntar, te voy a decir por qué te estoy haciendo esa pregunta. Porque todo lo que tú me dijiste suena muy bonito para adultos. Pero un niño no escogió absolutamente nada. Un niño no escogió absolutamente nada de lo que me dijiste. Entonces yo creo que esta terapia para un niño... ¿Qué opinas tú? Como te digo, hay terapeutas que se enfocan en niños. Uh-huh. Yo trabajo con los adultos porque a mí me han llegado mamás y me dicen, no, es que mi hija tal cosa y tal cosa. Le digo, pero tu hija vive en tu casa, tú compras la comida, tú eres la que la llevas para el colegio. Si tú no te trabajas tú, tu hija lo que está viendo es lo que está imitando. Y es lo que está reflejando y se están proyectando. Entonces, los papás somos los que necesitamos terapia. Exactamente. Tú sabes que nuestra amiga en común, Vanessa Cristobao, que si no han visto ese episodio, se los voy a dejar por aquí arriba para que lo vean porque está de lujo. Igual que este está quedando increíble, me encanta. Te agradezco mucho que hayas venido. Me encanta tenerte aquí, de verdad. Gracias a ti. Ella me dijo eso, que o pasa mucho que los niños tienen un problema, los niños actúan de tal o cual manera y resulta que el problema es el papá y nosotros nunca nos revisamos. Estoy viendo el comportamiento de mi hijo, estoy viendo las acciones de mi hijo, estoy viendo, incluso, no los veo, pero los percibo, los pensamientos de mi hijo, ¿ok? Su modo de actuar, y resulta que yo tengo muchísimo que ver ahí. Entonces, muchísimas veces el que necesita terapia soy yo, como padre, quiero decir, los padres. Todo es una proyección. Todo es una proyección de nosotros. Si tú tienes a tu hijo y tu hijo tiene X y Y, ve a ver qué estás proyectando. Además, lo más bonito de los hijos es que son nuestros mejores maestros. Sí. Cuando tenemos hijos se nos empiezan a detonar todas nuestras heridas de infancia y empezamos o a complementar o a suplementar o a reprimir o a evitar para que no sufran lo que yo sufrí o para darles todo lo que yo no tuve. Entonces, ahí es donde más trabajo necesitamos los adultos. Sí. Cuando empezamos a ser papás, porque se nos empieza a detonar todo lo que nosotros vivimos. Vi un video en tu canal de YouTube súper interesante, súper interesante, en donde decías algo así como, corrígeme por favor, algo sobre las acciones, sobre las reacciones. Cuando yo reacciono es porque no estoy analizando la consecuencia de esa reacción o no sentía lo que me estabas diciendo, no lo analizaba y reaccionaba inmediatamente. No sé si te ubicas es que cuando reaccionas lo haces desde el inconsciente. Ajá, exactamente. Pero tú estabas dando un consejo que me pareció muy interesante, donde decías, cuando te
sucede algo, te digan algo donde tú vas a reaccionar, quédate tranquilo, analiza, siéntelo y luego Ujú. hablas o actúas, pero no lo hagas inmediatamente. Y eso es muy fácil decirlo. Para eso yo necesito una profesional como tú que me enseñe a no reaccionar. Porque yo, y te lo repito, en mi caso yo soy una persona demasiado reactiva. Demasiado. Me dicen algo de una vez. Bueno, como te decía antes, pausa y respiración, el éxito de todas las relaciones. Sí. Si tú empiezas a trabajarte y a tomar conciencia de tus pensamientos y a observar, porque mucha gente lo que tiene en la cabeza es un monólogo. Bla, 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 lo que tengo, lo que te... Ni siquiera se dan cuenta que están pensando. Sí. Primer paso, empezar a generar un diálogo. Ay, Tranquila. un diálogo, ¿ok? Si tú te viene un pensamiento, darte cuenta de que estás pensando, o hacerte la tarea de levantarte por la mañana y decir, me voy a dar cuenta de qué estoy pensando, y ver cuáles son los pensamientos que te vienen, y darte cuenta si te sirven o no te sirven, y generar un diálogo. No voy a pensar así, no quiero eso para mí, o sí quiero esto, o voy a pensar de esta forma, o me voy a motivar, y empezar a generar, porque estoy pensando esto, de qué me vino, para qué me vino. Ese cuestionamiento que tú me dijiste que te encanta hacer, hácelo a tu cabeza. Esa es la primera parte. Sí. Porque si tú no te das cuenta de cómo estás pensando, ¿cómo te vas a atajar una reacción que viene del inconsciente y del sistema de defensa? Yo no sé si tú conoces la analogía de Jonathan Haidt, No, para psicólogo nada. del elefante y el jinete y el camino, que a mí me La encanta. escuché en el video. Sí. A mí me encanta y siempre Sí. la traigo a colación porque me parece que es muy gráfica. ¿Ok? Tú tienes un elefante que es tu mente inconsciente y subconsciente. Y tienes un jinete que es tu corteza prefrontal, que es chiquitito y flaquito y va montado arriba del elefante. Y tienes un camino para llegar a un sitio. Ujú. ¿Ok? Si el elefante se asusta, va a salir corriendo. El jinete no tiene fuerza para detener al elefante. Eso es lo que pasa con nuestras reacciones. Tú no tienes fuerza, no tienes cómo, no tienes herramientas, no tienes capacidad de atajar una reacción cuando alguien te agrede. Ahora tú entrenas al elefante. Entonces lo que tú haces es que primero quitas las piedras del camino para que el elefante vea un camino limpio y tú puedas tener un camino sin obstáculos, y luego vas entrenando al elefante con todas estas herramientas de las que hemos hablado. Técnicas de respiración, empezar a darte cuenta de cómo estás pensando, generar un diálogo interno, hacer pausas. ¿Tenemos que saberlo todo en todo momento? No. Hacer una pausa, respirar y darte cuenta si quieres responder o no. Porque tenemos que estar como todo el tiempo corriendo. ¿Sabes? Todo lo tengo que saber, todo lo tengo que hacer ya. Sí. En tu terapia incluyes el mindfulness. El mindfulness es una técnica en particular que se fundó en los años 50, cuando llegó Yogananda Paramahansa con las escrituras de los Vedas y todas las técnicas de meditación de la India. Entonces, este doctor que se llama, no me acuerdo, Ajá. ay, me van a matar los de mindfulness, No hay problema. John Kabat, Ok. ¿ok? Empezó a vio que estas técnicas eran tan buenas que empezó a tomarlas para aplicarlas a personas con ansiedad y estrés y empezaron a dar, entonces él desarrolló toda una metodología, que es lo que hoy en día se llama mindfulness, ¿ok? Yo aplico técnicas de meditación en general, ¿ok? Muchas técnicas distintas. Hay meditaciones que son más visualizaciones, más con foco. Hay lo que se llama, en español no sé cómo se llama, NSDR, que es Non-Sleep Deep Relaxation, que como te decía, los paralelismos, eso así lo llama la ciencia. Si te vas a la India, se llama Yoga Nidra, Sí. ¿ok? Entonces, aplico todas estas técnicas dependiendo de dónde está la persona y qué tan poca o qué tanta conexión tenga con su cuerpo y con la información que trabaja para adentro. Sí. Te pregunto lo de mindfulness porque me llama mucho la atención ese
no pudiera llamarlo una hiperconcentración porque no lo es, del mindfulness, pero sí es un nivel muy elevado de concentración cuando realizas tal o cual tarea. Entonces quería preguntarte sobre eso porque siento que uno al llegar a esos niveles de concentración pudiera descuidar otras. El arroz en la cocina, por ejemplo. Entonces quería irme por ese lado aunque hay otra técnica que es el hiperfoco también, que no tiene, es muchísimo más profunda que el mindfulness, ¿no? Pero, El mindfulness te enseña que si estás haciendo arroz, estés presente haciendo el arroz. claro, pero puedes descuidar al bebé en la cuna, no sé. Creo que eso se aplica más al hiperfoco. Porque no se trata de hacer multitasking. O sea, el multitasking no sirve, no existe. Tú no puedes hacer dos cosas bien al mismo tiempo. Ese punto está buenísimo. Ese punto está buenísimo. No Esos son mitos de antes. Esos son mitos de el go Perdón, society. ¿qué es un mito? Es No. conceptos. No. ¿Qué es un mito? El multitasking. Sí. Es un mito. Sí. O sea, sí existe. No puedes hacer dos cosas al mismo tiempo bien hechas. No estamos cableados para hacer dos cosas o más cosas al mismo tiempo bien. Cuando alguien te dice, no, yo sé hacer, yo multitask, te está diciendo, no sé hacer ninguna de las cosas 100% bien. Porque al final tú necesitas prestar atención a lo que estás haciendo para poderlo ejecutar a cabalidad o poderlo ejecutar esperando el resultado o logrando el resultado que estás esperando. O sea que alguien que practique mindfulness no puede ser multitasking. No puede ser, porque se contradice. Estoy enfocado aquí. Es que yo creo que nadie debería hacer multitasking. O bueno, a mí no me gusta la palabra debería. Yo no recomendaría que nadie hiciera multitasking. Porque al final estás dispersando tu energía en muchas cosas. Sí, y como dice el dicho viejo, el que hace a dos conejos, al final uno se le termina quemando. Sí, no, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y el mindfulness es estar presente. ¿Por qué? Porque estamos en la cabeza metidos en 100.000 pensamientos en automático y no estamos en el momento presente, que es el único que existe. Sí. Lo único que existe en este momento es esta conversación. Sí. Es este momento, aquí, tú, yo, Gabriel. O sea, ya. 100% aquí y ahora. Exactamente. El pasado ya pasó y el futuro no sabemos. Entonces, eso es lo bonito del mindfulness, es eso, es estar presente además con todos tus sentidos, que los hemos perdido. Sí. El olfato, el oído, el tacto, la temperatura. Entonces, eso tiene que ver con una técnica en específica que se aplica para que la gente aprenda a estar en el momento presente. La meditación va mucho más allá. Y cuando tú meditas, tú no haces dos cosas al mismo tiempo. Tú no puedes meditar y estar haciendo algo. Cuando tú meditas, tú ves para adentro. Tú vas a estar contigo. Tú vas a escucharte, a sentirte, a conectarte con tu verdadera esencia. Esa es la meditación. Sí. Es aprender a escuchar. Tú meditas con la gente que trabaja contigo. ¿Sí? Yo les enseño a meditar. Ok. Yo les enseño a meditar. ¿Es difícil aprender? Depende de tu mente. Sí, alguien que sea muy disperso le cuesta, ¿no? Sí, y cuando la mente tiene muchos pensamientos y está muy acostumbrada a tener el control de todo, cuesta trabajo, pero se logra. Igual se logra. ¿Y a alguien que sea hiperkinético también le cuesta? Claro. Sí, ¿verdad? Claro, pero hay meditaciones activas, hay meditaciones en movimiento. ¿Ah, sí? Tú sabes que cuando yo enseño, yo tengo un curso que se llama 6 pasos para aprender a meditar también. Okay. Y una de las cosas que yo descubrí, que lo pongo en ese curso, es los estilos de aprendizaje. Nosotros tenemos estilos de aprendizaje, kinestésico, visual, auditivo, olfativo. Y así es como nosotros estamos cableados para aprender mejor o más rápido o más eficiente. Si tú sacas cuál es tu estilo de aprendizaje, entonces puedes buscar la meditación que se adapte a ese estilo de aprendizaje para que sea más fácil para ti hacerlo. Entonces, si tú eres visual, yo no sé, ¿qué eres tú? ¿Qué crees que eres tú? Yo creo que yo soy kinestésico, sí. Yo creo que yo soy kinestésico. Ok. Creo. Nunca me he puesto a pensar en eso, pero yo creo que soy kinestésico, sí. Entonces, claro, para ti, para que aprendieras a meditar regularmente, tendríamos que buscar meditaciones que fueran activas, meditaciones en movimiento. Yo creo, yo no puedo estar tranquilo.
yo no puedo estar tranquilo. Yo he tratado de, no de meditar, pero sí de relajarme un poco, de poner mi mente en blanco. Tengo que hacer otra cosa. Me paro y me voy. Bueno, ahí es donde empieza a entrar la conciencia. Tomar conciencia de que cuando te venga el pensamiento, tú, a pesar del pensamiento, te vas a quedar donde estás. Y ahí viene la fricción límbica. ¿Cuánto aguantas sentado a pesar de que la mente te está diciendo, párate, 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 ve, ve, sale, Esa sale, terapia sale? tuya debe ser súper interesante. Lo que siempre le pregunto a los terapeutas que han venido, ¿qué tipo de persona es tú? Es que no lo puedo llamar cliente ni paciente ni... ¿Qué tipo de persona puede buscarte a ti para que lo ayudes? Me cambiaste todo. Mira, Alguien que sufra, que tenga, ¿qué? si estás en un momento de tu vida donde tú sientes que necesitas algo más y no sabes qué, es el momento de buscar ayuda. Si tú estás en un momento donde sientes que mira, a mí me llega gente que ya ha pasado por psicólogos, psiquiatras, ha tomado miles de remedios, ha hecho miles de terapias y me dice, es que ya, tú eres mi último recurso. Y la gente sale adelante. O sea, porque lo que necesitan es primero haber experimentado otras cosas para saber lo que no les sirve. Sí. Y luego tener el compromiso de cambiar. Esas son las dos cosas Ok. importantes. Ok. Pero digamos alguien que está pasando por una crisis, entiéndase, Proceso de transformación. divorcio, Ujú. una pérdida de un ser querido, una pérdida de trabajo. ¿Qué otro tipo de crisis ha? Bueno, fíjate, un trabajo nuevo, un ascenso, porque siempre lo vemos como en lo negativo, ¿Tú ¿verdad? crees? Ya va, ya va. Una persona que lo acaban de ascender a un cargo nuevo, ¿ok? Que tiene un montón de responsabilidad, que está súper emocionado, ¿ok? Y es que a veces confundimos la ansiedad con excitación. Ajá. Entonces, puedes sentir mucha excitación al tener este cargo nuevo y no saber cómo se va a manejar, y eso requiere acompañamiento también. Tener un bebé. Me encanta acompañamiento. Me encanta acompañamiento. Tener un bebé es una experiencia espectacular, es maravillosa, pero mueve muchas cosas también. Eso requiere acompañamiento. La idea es cómo nos nutrimos emocionalmente. Por ejemplo, se me ocurre, Ujú. una mujer se dio cuenta de que está embarazada. Eso puede ser una crisis. No todo Claro, el mundo está preparado para un bebé. Puede acudir a una terapia. claro. Pero en vez de crisis, a mí me gustan procesos de transformación. Tú me estás cambiando todo hoy. Me estás cambiando todo hoy. Y me gusta. Me gusta. Procesos de transformación. Buenísimo. ¿Qué otro proceso de transformación podemos eh, conseguir? A ver, divorcios, embarazos, pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, ascensos. Lo que pasa es que ascenso, yo no iría a una terapia por un ascenso. Es que depende. Sí, Ujú, es que depende. Sí, sí, tienes razón. ujú. Depende. Mira, yo tengo un cliente que tiene más de 3 años conmigo. Ujú. Él es CEO de una empresa transnacional. Y yo un día le dije, él vino por un caso también de ansiedad y tal, y de no saber manejar un tema de sus equipos y cómo estaba siendo líder y tenía varias cosas así. Y bueno, lo fuimos trabajando, trabajando, trabajando. Y yo un día le digo, mira, pero ya lo que nosotros vimos, que tú llegaste, ya eso está listo. Tú quieres seguir trabajando en cosas tuyas porque seguíamos viendo otros procesos y salían otros procesos. Y uno Ok. va, a mí no me gusta decir pelar la cebolla, yo Ujú. prefiero pelar la alcachofa, Ok. porque por lo menos no pela la cebolla y llora y llora y llora y al final te quedas sin nada. Sí, Por lo menos sí. la alcachofa la vas pelando y te vas comiendo algo y al final te queda el centrico ahí, el corazoncito El corazón de la rico, ¿no? cachofa, sí, sí. Vale la pena pelar la alcachofa. Y él un día me dijo, porque él seguía semanalmente conmigo, y me dijo, mira, es que yo entendí que así como yo voy al gimnasio y pago la mensualidad del gimnasio, yo vengo una vez a la semana para acá, porque aquí es donde yo entreno mi mente y mis Claro. emociones. Y eso hay que normalizarlo. Eso hay que normalizarlo. Pero te tengo una buena. Ya entendí lo del ascenso. Yo creo, Anate, creo, de verdad lo creo, que no todo el mundo está preparado para el éxito.
Así es. Y cuando alguien empieza a tener éxito, yo creo que en ese momento, yo no voy a decir tiene que buscar ayuda, pero se debe preparar con alguien que lo guíe y que lo acompañe, que eres tú. Porque pienso, como te digo, que no todo el mundo está preparado para el éxito. ¿Qué tal esa? Está buena, ¿verdad? Está muy buena, por supuesto. Pero es que fíjate, si tú ves la vida como un proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo, cada minuto es nuevo. Cada minuto estamos aprendiendo. Esta conversación nuestra, estamos aprendiendo, nos Sí. estamos conociendo. Entonces, si tú le quitas la etiqueta de que ya lo tienes que saber y te tienes que preparar para hacer algo, y le quitas esa etiqueta y dices, voy a aprender a hacer esto, y lo ves como un proceso de aprendizaje, es mucho más compasivo cómo abordas las situaciones del entorno. Sí. O sea que tú peleas a diario con los prejuicios de la gente. Porque todo el mundo tiene prejuicios, Claro, incluso personales. por supuesto, y tienes un concepto de cómo es tu identidad y lo Sí. que debe ser y lo que no. Y lo que vamos viendo es no peleo con los prejuicios. Lo que hacemos es evaluamos cuáles de esos prejuicios son buenos para ti, te sirven, son nutritivos para ti, tu relación con el entorno, y cuáles no. Entonces, los que no te sirvan ya en este momento, los vamos transformando, los vamos pelando. ¿Cómo son las discusiones con tus hijos? Con mis hijos, Tengo curiosidad. mira, ¿Les hablas así o les tiras un zapatazo? Dime la verdad. no, yo tuve una época donde tiraba zapatazos. Tuve una época, de hecho, ayer estaban echando el cuento, estábamos comiendo en la casa en la noche y estaban echándole el cuento, no me acuerdo a quién, que yo iba manejando en el tráfico en Caracas con los 4 niños atrás del colegio y empezaban a caerse a golpes y gritaban y peleaban y la mayor lloraba y no sé qué más. Y yo agarraba el zapato y empezaba a dar zapatazos para atrás. Y ellos decían, pero es que no fui yo, no fui yo. Típico, Y yo les sí. decía, no me importa, se callan Al que le todos, que caiga. yo no puedo, no sé qué. Pero gracias a Dios, como proceso de aprendizaje, me di cuenta que esa no era la forma. Y sí, ellos han crecido conmigo. Ellos han ido evolucionando conmigo. Y obviamente yo estoy muy orgullosa del trabajo que yo he hecho también conmigo, de darme cuenta de todas esas Por cosas supuesto. que eran comportamientos aprendidos, Por supuesto. de sí. estereotipos, de cómo debe ser una mamá, de la disciplina, de no. Y simplemente desprenderme, bueno, simple y llanamente no. Sí, no, no. Con mucho esfuerzo y Sí. con trabajo, desprenderme de todo eso que no me servía y también hablarlo con ellos. Yo todo el tiempo, si hay algo que de verdad, y ellos me lo han dicho, es que yo les he hablado con honestidad. Cuando yo me equivoco, me equivoco. Cuando yo les he dicho, mira, no sabía que esto iba a ser así, discúlpame, ¿qué piensas tú? Hay una cosa que yo aprendí, es a siempre adjudicarle la responsabilidad de las decisiones de ellos. Yo no fui una mamá, no al principio, después, que les decía, por ejemplo, mami, quiero ir a esta fiesta que no sé qué y tal. Y yo le preguntaba, ¿de quién es esa fiesta? ¿Y tú quieres ir? ¿Y cómo es el plan? ¿Y a ti te parece que eso está bien? ¿Y tú crees que vas a disfrutar? ¿Y por qué estás yendo? Yo le hacía muchas preguntas. Y yo le decía, bueno, si te va bien o te va mal, depende también del caso, ¿no? Yo medía pocos riesgos controlados, pero dejaba que ellos tomaran sus propias decisiones. Y en varias oportunidades, cuando las cosas no salieron como ellos esperaban, yo los sentaba y les decía, ok, ¿qué pasó? No, es que yo, ok, pero ¿por qué tomaste la decisión? ¿Qué te hizo tomar la decisión? Ves que a veces las cosas no salen como uno quiere. Claro. Y siempre he tratado de que ellos cuestionen mucho todo. Y yo hoy en día tengo una relación muy linda con ellos. De verdad, gracias a Dios, tengo 4 hijos maravillosos que han sido mis mejores maestros, porque ellos también me llaman al botón y me dicen, epa, mire, ¿qué pasó aquí? Y pudieron ser los motivadores de tu cambio, además. Por supuesto, el Sí. motor de este barco. Qué bien. Anate, ¿dónde te puede conseguir la gente? Cuéntanos cuáles son tus redes sociales, página web, que ya yo me la sé, pero díselas a la gente. Igual Bueno. lo vamos a poner en la descripción, por supuesto. Gracias. Bueno, me pueden conseguir, mi página web es anateyepes.com, Ok. el Instagram también, anateyepes, Ujú. el Facebook, está todo con mi nombre. ¿Cuál es tu método de contacto más efectivo? Porque muchísima gente no contesta el Instagram, muchísima gente no contesta el Facebook.
Bueno, Que la yo gente te tengo un escriba. WhatsApp. Ajá. Yo tengo un WhatsApp que está puesto tanto en la página web como en el canal de YouTube, Ok. como en el Instagram. Ok. Y ese WhatsApp es respuesta inmediata. Perfecto, buenísimo. Ujú, si el que me quiera escribir, directo por WhatsApp. Y yo por Instagram tengo gente que está pendiente siempre también. De hecho, me escriben mucho por Instagram. Ok. Bueno, nada. Súper, súper agradable la conversación. Aprendí muchísimo. Me quitaste la presión del estómago. Te la quitaste tú. Y voy a analizar. ¿Sí? Viste que tú me cambiaste todo hoy. Me cambiaste toda la perspectiva. ¿Te diste permiso? Sí, Te sí. diste permiso de ser vulnerable. Sí, me gusta eso. Me gusta, Sí. me gusta tu visión y tu terapia porque por lo que yo percibo es lineal. Es decir, no, ella es mi terapeuta y yo soy el paciente. Es lineal, ¿no? Ujú, De tú a tú. sí. Yo trato de crear un espacio seguro, porque Sí. yo aprendí que en un espacio seguro es que podemos ser vulnerables. Y solo en la vulnerabilidad es que se puede sanar. Sabias palabras. De verdad. Anate, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, De verdad, Gabriel. muy agradecido. Súper interesante la conversación, súper amena. Espero les haya gustado, hayan aprendido como yo. Si necesitan terapia, Anate es la indicada. Les voy a dejar todos los links en la descripción para que la contacten. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí en 40 y Dele, su podcast de cuarentones. Y nos vemos el domingo que viene en un próximo episodio. Gracias. Buenísimo, me encantó. Chéverísimo. Wow, qué interesante. De verdad. Muy interesante.